Sí, buenas tardes. Agradecido nuevamente para esta invitación de estas reflexiones políticas que hacemos periódicamente. Y un poco el desafío, el título del análisis es ¿el modelo de Argentina potencia industrial o el modelo de granero del mundo primarizado? ¿Qué es lo que le conviene o que fue mejor a Argentina históricamente con alguno de esos dos modelos? Porque lo que vemos que hay un ciclo de desarrollo, de involución económica pendular de la Argentina que oscila entre esos dos modelos, ¿no es cierto? Centralmente esto tiene que ver con algo que charlábamos en las charlas o en las exposiciones anteriores, tiene que ver con las dos Argentinas, con la historia pendular de esas dos Argentinas, que son dos proyectos de nación, dos modelos de país, uno nacional, popular, un país desarrollado para todo, y otro es un modelo de país liberal, oligárquico, un país para poco, primarizado. Y esas son las razones por las cuales políticamente y económicamente la Argentina fue pendular en un sentido y en otro, ¿no es cierto? Pero para adentrarnos un poco en esto, que sería la historia política económica argentina, habría que repasar un poco algunas experiencias de otros países para tener un poco más de perspectiva, ¿no es cierto? En 1776, un escocés del Imperio Británico, Adam Smith, escribe un libro que se llama La riqueza de las naciones. Y lo que pondera fundamentalmente este libro es el libre comercio, la eliminación de toda traba para el intercambio comercial de bienes y de servicios, y dice que cada país debe explotar sus ventajas naturales comparativas. Por ejemplo, la Argentina o lo que era el virreinato del Río de la Plata en esa época tenía, o la Confederación Argentina después, tenía la ventaja natural de esas feraces pampas que producían ganado en forma muy exuberante, porque crecían y se reproducían en las pampas, y Argentina entonces aprovechaba su cuero, el cual exportaba fundamentalmente el Imperio Británico, y tasajo, carne salada que servía para los esclavos, ya sea del norte del Potosí o los esclavos americanos, ¿no es cierto? Y eso fue el modelo que se ponderó y ese fue el modelo que exportó Gran Bretaña, ¿no es cierto? O el Reino Unido más precisamente. Pero en 1790, un americano del norte, era el secretario de Hacienda, Alexander Hamilton, a pedido del Congreso, produce lo que se llama un informe sobre el asunto de las manufacturas. ¿Y qué era esto? Un desarrollo teórico de si era conveniente o no el desarrollo industrial de una nación, si era conveniente o no producir en el país o acogerse a la otra teoría de las ventajas naturales, porque Estados Unidos en ciertos aspectos era muy parecido a lo que era nuestro país, con sus ventajas naturales para la producción, ya sea o de granos o de cueros, de carne, ¿no es cierto? Y Alexander Hamilton, en una forma muy desarrollada, plantea que es fundamental proteger las industrias nacientes porque ahí estaba la grandeza de las naciones. Y como era una industria naciente, siempre iba a estar en desventaja con industrias más desarrolladas de otros países. Por eso propugnaba en una etapa inicial un proteccionismo de las industrias locales para que éstas puedan desarrollarse y generar valor agregado en origen, el valor agregado dentro del país. Esto inclusive después fue recogido posteriormente por un alemán, Friedrich List,
que hizo un trabajo que se llamó el Sistema Nacional de la Economía Política, que influyó muchísimo en Alemania. O en el caso de Estados Unidos, es algo que después terminó conociéndose como el sistema americano, propugnado por este informe de la manufactura de Alexander Hamilton, y después Henry Clay también lo siguió propugnando, ¿no es cierto? Básicamente, el sistema americano era proteccionismo arancelario, promoción de la industria local, desarrollo de infraestructura del país y oposición al liberalismo económico, a la libertad indiscriminada de mercado que generaba que países más desarrollados exportaran sus productos a estos países y en esa importación de productos extranjeros se destruyera esa industria incipiente. ¿Por qué? Porque el valor de agregado local, a través de la industria, a través de la incorporación del conocimiento, el know-how local que iba creciendo a medida que iba desarrollándose la industria, era lo que generaba un país más autosuficiente, generaba mayor riqueza local e inclusive generaba una mayor posibilidad de autonomía económica, que eso se traducía en un país más autosuficiente. Inclusive cuando se le plantea, porque había otro prócer americano en 1790, contemporáneo de Hamilton, que propugnaba justamente lo contrario, que fue presidente de Estados Unidos, me estoy refiriendo a Jefferson, donde propugnaba el libre comercio. Entonces le llevan esta inquietud a George Washington. Y George Washington, en forma muy pragmática, muy simple y explícita, expresa una idea, dice, bueno, dice, con un sistema, con el sistema de libre intercambio, dice, yo entrego mis dólares, que en esa época no se llamaban dólares, dice, pero yo entrego mis dólares y a cambio consigo el producto importado. Mientras que con el otro sistema, protegiendo la industria local, dice, yo obtengo el producto y me quedo con los dólares. Me conviene más el segundo sistema. Esta matriz de pensamiento llegó hasta mediados del siglo XIX en Estados Unidos, donde por un lado se va desarrollando un norte más industrial y un sur más ligado al libre cambio, productor de materias primas, en particular de algodón, que exportaba a Inglaterra, y Inglaterra a su vez le enviaba productos manufacturados, telas, tejidos, ¿no es cierto? Y esto genera una confrontación interna en Estados Unidos. En realidad, la guerra de secesión de Estados Unidos de 1861 a 1865 no fue una guerra por la libertad de los esclavos. En realidad, esa guerra que se generó entre el norte industrialista y el sur primarizado, librecambista, fue una guerra por el modelo de país a adoptar. Bueno, fue una guerra que duró 4 años, 5 años, y el norte industrializado se impone y derrota a la Confederación Sureña, que era librecambista, que producía materias primas, tabaco y algodón, que exportaba a los países industriales y a su vez recibían esos productos industrializados, mientras que el norte era proteccionista y trataba de tener un desarrollo industrial, y en ese esquema no podían permitir que haya partes del país o de la Confederación que tuvieran un modelo antagónico. Por eso se enfrentan el norte y el sur, que representaban intereses. El norte representaba el intereses también de la burguesía industrial del norte, mientras que el sur representaba los intereses de los terratenientes y hacendados del sur algodonero o tabacalero. A partir de esa guerra, de la guerra de secesión americana, con el triunfo del norte, se sella la suerte de Estados Unidos y se
establece un modelo económico y un modelo político único de país. Ahí ellos empezaron a tener ese destino de grandeza manifiesto del que siempre hablan, ¿no es cierto? Muy poético, pero en realidad ese destino de grandeza lo lograron gracias a establecer un sistema productivo económico proteccionista para desarrollar su industria y su agregado de valor interno. Nosotros, unos añitos antes, en 1952, se dio la batalla de Caseros. En el 62 se dio la batalla de Cepeda, que es la segunda etapa que habíamos charlado, donde básicamente en la primera se derrota a ese modelo proteccionista de la ley de aduana de Rosas y termina en Cepeda, 8 o 9 años después, con el triunfo de Mitre sobre Urquiza, y se establece un país con un modelo económico librecambista, al contrario de lo que ocurrió en Estados Unidos. Por eso, en cierta medida, en eventos o puntos de inflexión históricos casi contemporáneos, un país se desarrolló, creció y tuvo una potente industria, mientras que Argentina tuvo en gran medida durante buena parte del siglo XIX, y a partir de ese punto de inflexión histórico, la batalla de Caseros y la posterior de Cepeda, en definitiva un modelo primarizado agroexportador que dificultó mucho el desarrollo de la industria de valor agregado y de desarrollo económico en el país. Hasta acá llegamos en esta charla y bueno, en la siguiente seguiremos desarrollando esta idea, pero esta introducción era necesaria para comprender y comparar lo que pasó después, desde las épocas de la colonia hasta el presente. Un abrazo para todos. Bien, después de esta introducción que hemos hecho para el tema de Argentina granero del mundo o Argentina potencia industrial desarrollada, hemos visto que atrás de estos grandes proyectos políticos, de estos dos modelos de país, ha habido guerras que han instrumentado uno u otro modelo. En Estados Unidos hemos visto cómo después de la guerra de secesión se impone el modelo industrialista del norte sobre el sur, que era un modelo agrícola, un modelo de ricos para pocos, porque la mayoría eran esclavos. Se reemplaza y se instaura a nivel nacional un proyecto de industrialización que, si bien tuvo privilegiado, pero generaba una mayor crecimiento y mayor producción, que logró llegar a tener un país desarrollado y rico como es hoy Estados Unidos, ¿no es cierto? Y como ocurrió o aconteció también con Alemania, con Francia, y todos lo hicieron al calor de un proteccionismo de sus industrias, del desarrollo industrial. Porque muchos de esos países, caso de Alemania, por ejemplo, también tuvo que proteger su industria. El primer país que logró la industrialización había sido Inglaterra, y todo se defendía y tenían un proteccionismo sobre Inglaterra. Cuando los países ya tienen un nivel de desarrollo industrial superlativo, plantean eso, el libre comercio, porque ellos ya están desarrollados, pero cuando no estaban desarrollados no planteaban eso, a excepción de Inglaterra, que siempre fue proteccionista. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿El liberalismo económico no era propugnado por Inglaterra a través en particular de su profeta Adam Smith, que en el libro La riqueza de las naciones plantea eso, una liberación, un liberalismo económico a ultranza, ¿no es cierto? Y no, eso del liberalismo económico es una colonización pedagógica, una colonización mental que han logrado los países desarrollados sobre los países que fueron víctimas de ese colonialismo o neocolonialismo del siglo XIX, ¿no es cierto? Y es lo que pasó con Argentina, porque ellos creaban economías complementarias de la suya. Por eso
la Argentina ha experimentado esos dos modelos, esas dos Argentinas que hablábamos en otra charla, donde el modelo fue oscilando entre un modelo de país que se industrializaba y cuando esos gobiernos industrializadores, proteccionistas, caían, surgía nuevamente el modelo de las minorías, el modelo de la oligarquía, que primarizaba el país porque su negocio era ser una economía complementaria a Inglaterra, que a esos grupos les servía, pero no a todo el país. Era un país que por ahí logró un cierto desarrollo, una cierta bonanza económica, pero para pocos, donde había pocos ricos y muchos pobres, porque cuando se habla que era un país rico, lo que hay que analizar siempre cómo era la distribución interna. Y acá de lo que se trata, que hagamos un fuego grande para que nos calentemos todos, ¿no es cierto? Porque de nada sirve un país rico donde la mayoría de la población es pobre. Hay que buscar un modelo de desarrollo, de crecimiento económico, pero también justo en su distribución, digamos. Un crecimiento con inclusión social. Y vamos a ir viendo un pequeño raconto de la historia argentina, cómo cuando hubo una cierta protección de las industrias, el país se fue desarrollando y cuando cayeron esas barreras, el país se desindustrializó o ralentizó su desarrollo, ¿no es cierto? Y un poco para tomar desde el principio, de la época colonial, que éramos una colonia española, existía lo que era la ley del monopolio. Las colonias españolas solamente podían comerciar con España y esto permitía una industrialización pequeña, pero que en cierta medida estaba protegido de otras potencias, como por ejemplo la potencia industrial de la época, que era Inglaterra. Por eso inclusive durante la época colonial, ¿no es cierto? Hasta el 1800, la Argentina o las provincias del Virreinato del Río de la Plata tenía su industria de esa época, que era la industria del cuero, el cebo, la producción de tasajo, que es carne salada que se usaba para alimentar los esclavos de Brasil o de Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso se exportaba, que daba muy buenos dividendos a los que lo hacían. Y había otro de desarrollo en el litoral, por ejemplo, había producción ganadera también, pero había un interior donde la parte más desarrollada del país era la zona de Santiago, de Cuyo, del norte, donde había sí ya tejedurías. ¿Qué hacían las tejedurías? Bueno, hacían básicamente ponchos, los tejidos de la época. En la zona del litoral se producía hierba, tabaco, se producían muebles, en Cuyo se producían ya en esa época vinos, licores, aguardientes, ¿no es cierto? Había toda una industria, muchos industria relacionada con el consumo interno, las industrias que tienen que ver con la vestimenta, las industrias que tienen que ver con la alimentación, pero también había algunas industrias de astilleros en la zona de Corrientes, ¿no es cierto? Entonces eso se logró desarrollar porque había una cierta protección dentro de ese monopolio que únicamente nos permitía comercializar con España. Entonces muchas cosas o que no se hacían en España o que no llegaban en cantidad permitieron que se desarrollen industrias locales que daban mano de obra y generaban una mayor producción. ¿Qué ocurre ahí? En 1809, a raíz de los problemas que ya había con la invasión napoleónica a España, donde se había cortado los vínculos comerciales porque, bueno, no podían salir barcos, a instancia de los hacendados, de la gente propietaria de la ciudad Puerto Buenos Aires, en particular de su burguesía comercial, hay un abogado, que es Mariano Moreno, que hace la famosa declaración de los hacendados. ¿Y qué pide ahí? Bueno, lo que piden es que permitan a estas colonias, ¿no es cierto?, viendo la situación que vive en España, un libre cambio, que permitan el libre comercio. Todo esto, por supuesto, apuntalado por comerciantes ingleses que también estaban asentados en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, el virrey Cisnero español, a regañadientes, pero viendo la situación que estaba, que se necesitaba
una serie de productos que no venían de la metrópoli, bueno, permitió con una ley que se llamó la Ley Cisneros, y eso abrió un poco al comercio con otros países, en particular el mayor beneficiado fue Inglaterra. Inclusive, para que nos hagamos una idea de la composición, si bien siempre una guerra entre el Imperio Español y el Imperio Británico por estas colonias, y estuvieron en guerra hasta tiempos recientes, si recordamos 1806, 1807 están las invasiones británicas, es porque ellos querían hacerse estas colonias, esto estaba planificado, no fue que estaban dando vuelta por los mares del sur y se les ocurrió invadir. No, esto obedecía a un plan geopolítico inglés, ¿no es cierto?, de hacerse de estas colonias. Ellos ya veían, ya en 1700 hubo un pronunciamiento, un trabajo, ya 100 años atrás se veía la necesidad de hacerse de estas colonias. Entonces, bueno, no funcionó 1806, no funcionó 1807, pero acá, viendo esta realidad, aprovecharon los ingleses y siendo que después de 1805, la batalla de Trafalgar, Inglaterra había derrotado a España y a Francia, se había hecho los mares, tenía un gran control de los mares y el comercio, o sea, no solo era productora, sino industrial. Pero a raíz de la invasión francesa por Napoleón de España y la deposición del rey, España queda aliada de Inglaterra. Inclusive uno de los comandantes británicos, no es Whitelaw de la segunda, Beresford me parece que fue el comandante de las primeras invasiones británicas en 1806, genera resistencia y guerra de guerrillas en España contra los españoles. ¿Y quién combatió bajo las órdenes de Guillermo Carr Beresford, creo que se llamaba? Bueno, el general San Martín, que formaba parte del ejército español, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta ley Cisneros, después cuando se da la Revolución de Mayo de 1810, hay dos banderas que están en el fuerte de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810. Por un lado la bandera española y la otra bandera que flameó ahí fue la bandera británica. Por eso no se puede explicar la génesis del desarrollo político y económico del país si no contemplamos el papel de la mano oculta del Imperio Británico en estas tierras, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esa ley Cisneros de 1809 que da un libre comercio, ¿no es cierto? Y después de la Revolución de Mayo, en 1810, cuando se da la última batalla en territorio americano, en 1824, que es la batalla de Ayacucho, que es derrotada a España, y se emancipa las colonias americanas, hay una frase del primer ministro George Canning, que creo que la mencionaba, que dice: la cosa está hecha, el clavo está puesto. Si sabemos manejar inteligentemente nuestro comercio, las colonias americanas serán nuestras. Y lo tenían muy en claro, eso es el neocolonialismo. A partir de ahí, en 1826, se firma el Tratado de Comercio, de Amistad, Comercio y Navegación entre las colonias, entre las Provincias Unidas del Sur, o la Confederación de las Provincias del Río de la Plata, y Su Majestad Británica. Y todo ese periodo de 1809 y 1826 es un periodo donde se desindustrializa el país, sufre mucho las industrias instaladas porque no podían competir contra los productos británicos, hasta que esto se logra en cierta medida frenar y revertir a través de una ley que estuvo inspirada por Pedro Ferrer, que era correntino, creo que tenía astilleros, gobernador de Corrientes en esa época, y a la Liga Federal que existía durante esa época le había propuesto
por 1830 una ley de aduanas, porque si no había aduanas, si no había proteccionismo arancelario a las industrias de acá, se iban a seguir sufriendo, se iban a seguir cerrando industrias locales que había. Y a raíz de esto, 5 años después, en 1835, y a instancia de esta propuesta de Ferrer a la Liga Federal, alrededor del 30 había sido, en 1835 sancionan, en particular es conocida como la Ley de Aduanas de Juan Manuel de Rosas, que sanciona una ley de aduanas para proteger las industrias. Había aranceles que iban del 35 al 50%, lo cual generó que todas las industrias que había en el interior se pudieran recuperar y si pudiera incrementar el crecimiento de industrias locales y sustituir por ahí muchas cosas que venían de fuera. Se incentivó la producción de alimentos, se empezó a producir harina, se producían muebles en la zona de San Juan, por ejemplo, hilados y tejidos en la zona del noroeste, producto de cuero, embarcaciones en Corrientes, carreta. Esto hasta que se logra derrocar a Rosa. En el año 1853, a Rosas, en la batalla de Caseros, como vimos en otra charla, Urquiza, junto con los sectores de la oligarquía porteña, junto con la anuencia de las potencias extranjeras, Francia e Inglaterra, que habían tratado de penetrar los ríos interiores para llevar su comercio, para burlar esta ley de aduana, porque lo que intentaron en esa guerra del Paraná, en todas esas batallas que se dio en la Vuelta Obligado, el Tonelero, San Lorenzo, Quebracho, era que la flota anglo-francesa había penetrado hasta el norte porque había barcos de guerra, pero atrás venían muchos barcos mercantes para vender sus productos al interior, ¿no es cierto? Y se los enfrentó, se les ganó la guerra, por eso tuvieron que firmar el armisticio. Primero lo hizo en el 49, creo, Inglaterra, en el 50 lo hizo Francia, pero bueno, fueron preparando el terreno para generar, aprovechando disidencias internas, como habíamos visto, entre Urquiza y Rosa, para derrotar a Rosa y tumbar la ley de aduana, que de hecho es lo que se hizo para después, en un futuro, después de la batalla de Cepeda, sí instaurar un país que abrazaba las banderas de libre cambio, el desarrollo a través del capital inglés y fundamentalmente una complementariedad entre la economía argentina, que producía únicamente productos primarios, el granero del mundo, que se exportaba granos y cueros a la Inglaterra, la cual nos devolvía productos industrializados. Bueno, hasta aquí llegamos a lo que sería la batalla de Caseros y Cepeda, tema que retomaremos en el siguiente encuentro. Un abrazo a todos. Bien, en esta tercera parte del análisis que estamos haciendo de Argentina granero del mundo, Argentina potencia, y después del punto al cual habíamos llegado, de la batalla de Cepeda, o de esas dos grandes batallas que pusieron un punto de inflexión histórica a mediados del siglo XIX, la batalla de Caseros en 1852, donde se derrota a Rosas por una coalición de sectores internos federales de descontento con Rosa, sectores de la oligarquía porteña, la burguesía comercial porteña, muchos de ellos exiliados en Montevideo, junto con las dos grandes potencias de la época, Inglaterra y Francia, que estuvieron, en particular Inglaterra, ¿no? Cuando digo Inglaterra me refiero al Reino Unido, que estuvieron dando el apuntalamiento necesario. Se derrota Rosa, que era la representación de la ley de aduana de la Argentina proteccionista que permitía el desarrollo industrial,
y posteriormente en 1862 con la derrota definitiva de la Argentina federal, del federalismo, donde Mitre en la batalla de Pavón derrota a Urquizas. A partir de ahí, esa Argentina unitaria, esa Argentina librecambista, asociada al imperialismo inglés, empieza a instrumentar el modelo de Argentina granero del mundo. En otras palabras, empieza a instrumentar un modelo donde Argentina proveía las materias primas que se llevaban a Inglaterra y desde ahí se industrializaban y volvían. Materias primas industrializadas, que era valor agregado de trabajo inglés en la Argentina, en lugar de hacer acá lo que se podía, como era en la época de la ley de aduanas que protegía la industria incipiente, y donde desde acá enviamos las materias primas. Esa complementación, ese modelo que se postula como una Argentina ideal, la Argentina granera del mundo, bueno, era un modelo que se empieza a instrumentar a partir de aquí, a partir de Caseros, con la victoria de Mitre sobre Urquiza, donde, entre otras cosas, se inician unas campañas de exterminio durante casi una década de todos los caudillos federales que quedaban. El último de ellos fue el Chacho Varela, ¿no es cierto? Creo que por 1870, porque eran conatos de resistencia a la autoridad unitaria de Buenos Aires que imponía sangre y fuego ese modelo de Argentina primarizada y agroexportadora. A partir de ahí, la Argentina, si bien es real que empieza a tener un crecimiento, porque además de las carnes y los cueros, se suma después con la inmigración la producción de cereales, en particular trigo, ¿no es cierto? Este es un modelo que si bien hay crecimiento, pero el gran crecimiento es usufructuado por unos pocos, en particular por aquellos dueños de tierra, la oligarquía terrateniente, y la burguesía comercial que estaba radicada en el puerto de Buenos Aires, que era la que oficiaba de importadora y exportadora, exportadora de productos primarios e importadora de productos industriales de Inglaterra. Y eso va generando ese modelo de país primarizado que llega hasta un punto que ¿qué eran los factores clave que lograron ese desarrollo argentino? Bueno, una de las cosas eran lo que se llamaba las ventajas comparativas naturales, ¿no es cierto? La fertilidad que había en las pampas permitía que produzcamos eso, y a través de la colonización cultural inglesa, ellos hablaban, al calor de la doctrina del libre cambio de Adam Smith, de las ventajas naturales. Había naciones que tenían ventajas naturales para producir materias primas y otras que tenían ventajas naturales para industrializar. Todo lo cual era un gran cuento, como dirían los muchachos en la ciudad, es un cuento para giles que nos hacían, porque eso es mentira. Todas las naciones que quisieron industrializarse a calor de políticas económicas o modelos de país adecuados lo hicieron. Así lo hizo Estados Unidos, que en 1790, a través del informe de las manufacturas, como veíamos al principio de Hamilton, vieron que era conveniente proteger las industrias incipientes para industrializarse, como se hacía acá mientras existió la ley de aduana de Rosa, ¿no es cierto? Pero bueno, nos hicieron ese cuento, esa colonización mental, y a partir de ahí, bueno, el capital inglés y la colonización pedagógica inglesa respecto al modelo que nos convenía, la Argentina se desarrolló básicamente como un productor de materias primas complementaria de la industria británica, y esa era la relación que había, y había una dependencia completa de las importaciones industriales. ¿Y cómo se aseguraba esto? Que este modelo perdurara en el tiempo. Bueno, como ya dijimos en otra parte, una de las cosas en las que invirtió el capital inglés principalmente fue en ferrocarriles, donde inclusive los primeros ferrocarriles con la famosa locomotora porteña le habían puesto, que era una locomotora que había estado en la guerra de Crimea de principio de esa época, ¿no es cierto? Era una locomotora en Sebastopol,
que estaba. Bueno, se trae esa locomotora, usada ya, ¿no es cierto? Y se inaugura la primera línea ferroviaria argentina, que no era de capital inglés, era de capitales nacionales. El capital inglés después, para desarrollar los ferrocarriles, entre otras cosas, exigió tener el monopolio para establecer y que no haya forma de comparación de fletes con otras empresas y establecer arbitrariamente los fletes que consideraba convenientes y redituables para ellos como empresarios. Pero aparte, ¿qué otra cosa oculta tenía el desarrollo de ferrocarriles como un gran embudo que iba del interior hasta el puerto de Buenos Aires? Bueno, los ferrocarriles ingleses tenían tarifas diferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quería llevar un producto, 1000 kilómetros o 500 kilómetros del interior del país a Buenos Aires, por ejemplo, harina, ¿no es cierto?, procesada, que es trigo que ha pasado por la molinería, bueno, si usted llevaba una tonelada de trigo valía 1 peso. Si usted quería llevar una tonelada de harina salía 10 pesos el flete por kilómetro, digamos. Entonces, ¿qué ocurría? El encarecimiento de flete para productos elaborados era tan alto que era mucho más barato traer harina de Londres que harina realizada en el interior del país. Y esa harina que se hacía en Londres se hacía con trigo argentino. ¿Y esto por qué ocurría? Justamente por esto, por las tarifas diferenciales que tenían los ferrocarriles ingleses. En ese sentido, como decía Raúl Scalabrini Ortiz, que es el gran develador de todas estas cuestiones, cuando se nacionalizan los ferrocarriles durante el primer gobierno peronista, dijo que comprar los ferrocarriles no era comprar fierro viejo, era comprar soberanía, porque esa es la principal herramienta para generar una economía nacional integrada junto con las barreras arancelarias que permite el desarrollo de industria. Pero bueno, esta Argentina agroindustrial, agroexportadora, primarizada, complementaria del Imperio Británico, fue una Argentina que si bien hubo crecimiento y crecimiento económico, fue un crecimiento económico que fue usufructuado por muy poco, porque los trabajadores, los agricultores vivían una vida miserable. No era un país para todos, era un país para que disfruten unos pocos vivos con el trabajo y el sacrificio del resto de la población, de la mayoría del pueblo argentino. Por eso es un modelo muy discutible. Y esto llega así, digamos, hay un cambio en cierta medida que es un cambio interesante, que es en 1890 con Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini, le voy a leer un concepto que él tuvo en el Congreso, que después llega a presidente. Cuando él estaba ahí, dice, esto es lo que él dice en una locución, en un discurso parlamentario en 1890, dice, si el libre cambio desarrolla la industria que ha adquirido cierto vigor y le permite alcanzar todo el esplendor posible, el libre cambio también mata a la industria naciente. La agricultura y la ganadería son dos grandes industrias fundamentales, pero ninguna nación de la Tierra ha alcanzado la cumbre de su desarrollo económico con solo estas industrias. Las industrias que le han llevado al máximo de poder son la industria fabril. Y la industria fabril es la primera en mérito y la última que se alcanza. Por ello, ella es la más alta expresión del progreso industrial. ¿Qué quiere decir acá Pellegrini? Porque nos decían que bueno, hay que competir y bueno, el que compite más, que tiene esa ventaja natural para industrializar, es el que desarrolla y esas industrias se desarrollan y maduran hasta llegar a un nivel de excelencia. Pero eso en realidad es así, porque son industrias que en sus inicios se protegieron. Esto ya lo dijo 100 años antes, un siglo antes, Hamilton en su informe para manufactura. Esto era parte de la colonización cultural y pedagógica que hicieron los ingleses, haciéndonos creer que el libre comercio y el liberalismo era el sumum del desarrollo de las naciones. Y eso no era así, porque ellos, por ejemplo, el Reino Unido siempre fue proteccionista, ¿no es cierto? Y a partir de esta visión de Pellegrini, que muchos los indican como el padre de la industria,
Argentina, al calor del cual se empezó a desarrollar la industrialización, empieza después con Carlos Pellegrini una política de industrialización suave, podríamos decir, donde se crea el Banco Nación, que fue la gran herramienta financiera para financiar el desarrollo económico argentino, en particular de nueva industria. Hay nuevamente surge una protección arancelaria, de aranceles de los productos que se importan para que permitir que la industria incipiente se desarrolle, y hay inversión en infraestructura para ir conectando y ligando el país. ¿Y qué hay acá? Que es la Argentina que muchos citan, la Argentina del centenario, en 1910 como la Argentina que era entre los 5 primeros países del mundo, cosa que no es un dato real, pero que era una Argentina que crecía vigorosamente, y es real que crecía vigorosamente, crecía un 5% anual en esos periodos, pero eso fue porque al modelo agropecuario exportador primarizado, a partir de 1890 se le empieza a agregar el desarrollo industrial que ahorraba divisas, porque cosas que se podían fabricar acá se empezaron a fabricar acá, por lo tanto no se drenaban no se drenaban recursos financieros, pero además se generaba trabajo local y esos trabajadores nuevos consumían producto. Por eso se empieza a generar el círculo virtuoso de la industrialización argentina, de la industrialización alterna y de nuevas fuentes de trabajo. Fue un proceso que a partir de 1936 se intensifica con el modelo industrial de sustitución de importaciones. Pero bueno, en este periodo, a partir de esta visión y de proteger, que esto es lo que hay que ver, que ser totalmente liberal, permitir el libre comercio, que no haya aranceles, destruye toda la estructura productiva nacional, se pierden puestos de trabajo y se genera un gran drenaje de divisas comprando afuera lo que podríamos fabricar acá. En esa época entonces se empiezan a instalar industrias, muchas ligadas a cuestiones primarias, pero se empieza a industrializar, por ejemplo, las carnes, se instalan el SWIFT, el frigorífico Bobril, se funda la compañía azucarera Ledesma, del azúcar Ledesma hasta que hoy tenemos, la lechera La Martona, se empieza a industrializar la leche, los chocolates Felfort, de los famosos que ahora conocemos, es a principios del siglo XX, a principio, en el 1912 creo, empiezan las primeras empresas metalmecánicas como la Cian di Tela, se instala la Ford Motor Company de empresa extranjera, pero se empiezan a fabricar automóviles, se instalan las máquinas de escribir Remington, o sea que a partir de 1890 hasta 1930 hay una protección arancelaria, hay una industrialización suave que después se profundiza, pero esa es la famosa Argentina que citan mucho como modelo de una de las 5 principales economías del mundo, que era la Argentina granja, la Argentina productora de materia prima, la Argentina granera del mundo. Esa es una gran mentira histórica, porque si bien la Argentina siguió siendo un gran país agrícola exportador hasta 1930, donde viene la crisis del año 30, en realidad la Argentina creció fuertemente porque además de ser un país agrícola, a partir de 1890 empieza a convertirse en un país agrícola industrial, empieza a generar una nueva sector de la economía que es la industria. Esa es la industria que muchos evocan, no es la industria, la Argentina primarizada, granero del mundo, es la Argentina productora de materias primas, productora de alimentos, pero también empieza a ser una Argentina industrial. Y así llegamos hasta el año 30, donde se produce la gran crisis del año 30, donde se quiebra este modelo de la Argentina exportadora, porque a raíz de se ve la vulnerabilidad de depender exclusivamente de la exportación, y a partir del año 36 se empieza a producir ese modelo argentino de industrialización por sustitución de importaciones,
modelo que se va profundizando a partir del desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Había muchas cosas que se traían de Europa, materias industriales, productos industriales, que bueno, debido a la crisis de la guerra, tienen que empezar a producirse acá, porque la industrialización por sustitución de importaciones, y bueno, aquellos productos industrializados que se importaban, los empezamos a producir acá. Por eso es industrialización por sustitución de importaciones. Dejamos para la próxima etapa la fase de industrialización profunda, donde se profundiza el modelo de industrialización por sustitución de importación y la instalación de industria de base, que ese fue el periodo que se inicia con el peronismo, a partir de 1945. Bien, llegado a este punto, con ese marco externo propicio de la Segunda Guerra y del gran crack de la depresión del año 30, vimos cómo se viene produciendo esa industrialización por sustitución de importaciones, y a partir del 45, con un hecho político relevante que es el 17 de octubre y el encumbramiento de Juan Domingo Perón, se profundiza este modelo argentino de industrialización, donde el modelo de industrialización por sustitución de importaciones se consolida terriblemente por dos cuestiones. Por un lado, porque las circunstancias externas seguían siendo favorables. Europa había terminado totalmente destruida y muchos de los productos industriales que venían de ahí no podían venir porque las industrias habían quedado destruidas. Entonces esa industrialización por sustitución de importaciones anterior al peronismo, que venía del 30, de la Gran Depresión del 30 al 45, donde también aconteció la Segunda Guerra, con Perón se profundiza porque acá lo que hay, además de situaciones externas favorables, hay una concepción política, un modelo de país, como hablamos anteriormente, de las dos Argentinas, esos dos modelos de país que vienen luchando, que generan una historia pendular de la Argentina. Uno es un modelo nacional, federal, popular, de crecimiento económico, industrialización, con participación importante de la población en los frutos de lo producido, y por otro lado, ese modelo de país unitario, centrado en las oligarquías locales, que son, las oligarquías son un gobierno o modelos político-económicos en beneficio de unos pocos y no del país, siempre ligados a modelos y políticas externas, ¿no es cierto?, de lo imperialismo de turno. Acá con Perón se consolida políticamente y con una coyuntura internacional favorable, un modelo nacional, popular, de crecimiento, industrialización y participación de la población en los beneficios de lo producido, ¿no es cierto? Entonces, en esos años que van del 46 al 55 se da una consolidación en varios aspectos, ¿no es cierto? Se crean, por un lado se nacionalizan algunas empresas trascendentales, en particular ferrocarriles, porque como vimos existían las tarifas diferenciales que no permitían la industrialización del interior y nos condenaba a ser un país eternamente primarizado, algo que se logra, como esa vieja frase de Raúl Scalabrini Ortiz: comprar los ferrocarriles no era comprar fierro viejo, sino que era comprar soberanía, ¿no es cierto?, asegurar un proyecto nacional soberano. Por otro lado, hay un gran desconocimiento, no es que vencía una ley y se tenían que devolver gratuitamente los ferrocarriles al Estado Nacional, sino que lo que había una ley Mitre que lo exceptuaba de algunos impuestos, porque los ferrocarriles iban a seguir siendo británicos si no se lo nacionalizaba, y era fundamental porque era el transporte por excelencia de esa época y en cierta medida hoy lo sigue siendo. Bueno, se crean empresas, base industrial con empresas
siderúrgica como Somisa, se generan las empresas de comunicaciones como Entel, se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, se crea la Dirección de Fabricaciones Militares importante en la producción petroquímica, se favorece el desarrollo y la promoción de la infraestructura industrial nacional, y a su vez para complementar esta industrialización y poder vender y exportar e importar en condiciones favorables, se crea un organismo que es el IAPI, que regula el comercio, que le da una cierta protección a la industria nacional, y a su vez se crea la flota mercante argentina, que permitía llevar y hasta subvencionar productos argentinos al exterior, ¿no es cierto? Esto se combina ¿con qué? Con ese modelo popular de participación del pueblo en lo producido, en el PBI, la participación del pueblo, de las clases trabajadoras y clases medias en el PBI, aumenta del 35% al 50%. Esto, por eso también la gran adhesión popular al peronismo, ¿no es cierto?, que dura quizás hasta hoy en día, o la figura de Perón, ¿no es cierto?, porque logró que esa masa trabajadora que solamente participaba del 35% del PBI pasara a participar y acceder, apropiarse del 50% de lo producido, el famoso 50-50 de los peronistas, ¿no es cierto? La mitad para el que produce, para el capital, y la mitad para los trabajadores, que son los que generan esa riqueza. Pero a su vez esto es importante, ¿por qué? Porque al aumentar ese consumo interno también se crea demanda y se crea ese círculo virtuoso de consumo, producción, distribución local, que le da una gran estabilidad a esa base industrial. Por otro lado, ese modelo se proponía una política de una economía nacional autosuficiente, lo cual permite en gran medida satisfacer las necesidades y a través de ese círculo virtuoso seguir creciendo, no solo sustituyendo importaciones, sino empezando a crear toda una serie de productos nacionales que pueden existir o no afuera. Y esto se apuntala también fundamentalmente con todas las políticas sociales, de salud, de plan de vivienda, que genera una gran movilización de la producción nacional. ¿Y qué cosa es fundamental? La educación, porque ustedes, para tener un país desarrollado, un país industrial, hace falta ir generando el know-how, el conocimiento, y eso no está alojado en una máquina de metal o en un cable eléctrico, sino que eso está fundamentalmente radicado en la población, en los recursos humanos, que eso es lo que hoy, por ejemplo, contemporáneamente ha logrado China. China en el 78 no fabricaba ni heladeras, y hoy es, junto con Estados Unidos y Japón, de los países más desarrollados tecnológicamente, porque a través de ese proceso de industrialización que ocurrió en China, se fueron formando los recursos humanos necesarios. Por eso, en esa etapa, Perón, además de la gratuidad universitaria, funda la Universidad Obrera, que es la hoy conocida como Universidad Tecnológica Nacional, y se atiende a la formación de recursos humanos que tienen el know-how, el saber hacer, para consolidar ese desarrollo de país industrial. Esto generó un gran impacto económico en el país, un gran auge industrial, de consumo, de expansión de la clase media, ¿no es cierto? Y todo crecimiento genera también problemas. Uno de los problemas que se genera en esta redistribución de los recursos internos, bueno, generó inflación. Y la inflación, básicamente, para decirlo de una manera no académica, la inflación es el aumento de precio y salario, y hay una lucha de precio y salario. Es una puja por la apropiación de la renta nacional de los distintos sectores, desde los sectores económicos, empresarios, a los sectores trabajadores. O sea, la inflación es si los sueldos suben por la escalera mientras los precios suben por el ascensor, los beneficiarios son los grandes grupos empresarios, mientras que si la cosa es pareja y los dos suben por ascensor, es equitativo. Y si queremos equiparar
una desigualdad existente, como la distribución que había ante Perón, donde los trabajadores tenían el 35% y los sectores del capital el 65% y se lo lleva a un 50 y 50, bueno, en esa etapa hubo inflación porque hubo que adaptar y mejorar la parte de la renta donde ahí los salarios subían por el ascensor y los precios subían por la escalera. Básicamente la inflación es eso, una disputa interna por quién se queda con la mayor parte de la torta o con qué parte de la torta económica le corresponde a cada uno. Genera problemas en el funcionamiento empresario, en el funcionamiento económico, pero también son procesos inevitables que se dio en todos los países. Y esa Argentina industrial recibe un gran golpe en el año 55, donde ese modelo industrial de sustitución por importaciones se ve confrontado por una serie de gobiernos después del golpe del 55, con la Revolución Libertadora, particularmente de gobiernos militares con ministros de Economía liberales que mejoraban esa, digamos, disminuían aranceles, disminuían la competitividad de la industria argentina, facilitaban la radicación de empresas extranjeras, que básicamente lo que se da en el periodo del 55 al 76, la lucha, por un lado, la vieja lucha de las dos Argentinas, en un contexto ya de Guerra Fría donde Estados Unidos quería ordenar su patio trasero. Entonces, en ese periodo del 55 al 76, con la Revolución Libertadora, el ministro que ponen es Prebisch, inclusive hay un libro que dice el plan Prebisch Retorno al Coloniaje, ¿no es cierto?, que lo que dice que ese plan era encubrir una contrarrevolución económica y social liberal para devolver el usufructo de la economía nacional a la oligarquía argentina. Entonces acá Jauretche lo decía. Y eso que implicó, bueno, justamente la eliminación del IAPI, implicó endeudar el país de nuevo con el Fondo Monetario Internacional, ahí se pide un préstamo y todos esos préstamos condicionan el modelo político-económico de los países, se eliminaron aranceles, se eliminó el control estatal de la economía que había, ¿no es cierto?, se generó devaluación. Bueno, al generar devaluación también es un acomodamiento de precios y salarios, ¿no es cierto?, que se hace. Después vino otra corriente, que es el desarrollismo, que generó que inclusive tuvo un ministro liberal como Alzogaray, donde ese desarrollismo facilitó la erradicación de muchas empresas extranjeras, en particular multinacionales, en esa fase de expansión que tuvo las empresas del Imperio Americano, y sigue con la Revolución Argentina, donde estuvo de Onganía, Lanusse, uno de sus ministros fue Krieger Bacena, también liberal, hasta llegar al tercer peronismo, a 1973. En todo ese periodo se va dando esa lucha de las dos Argentinas, donde la Nacional Popular, fue resistiendo a través, en particular, de lo que sería el movimiento obrero y la estructura industrial nacional que se había desarrollado, que fueron los pilares irreductibles de esa Argentina potencia industrial, y por otro lado la Argentina de las minorías oligárquicas que siempre desarrollan sus negocios y sus proyectos económicos ligados a los planes de las potencias extranjeras, y el plan liberal de estos sectores era justamente ir acotando el poder del movimiento obrero y destruyendo la industria nacional, que es lo que logra hacer, que fue el principal objetivo de Martínez a partir del 76. Pero ya en todas estas 2 décadas, ¿no es cierto?, se da esa lucha donde se trata de extranjerizar con empresas extranjeras la producción industrial argentina, donde los mayores afectados son los empresarios nacionales, los industriales nacionales. Y si bien puede ser bueno en algunos aspectos favorecer la erradicación de empresas extranjeras, lo que sí es muy importante es que buena parte o la mayor parte de la producción industrial sea de empresas nacionales,
porque el capital nacional está radicado acá y genera fuente de trabajo permanente acá, mientras que esas empresas extranjeras, las multinacionales, cuando le conviene producir acá, producen acá, y cuando no le conviene producir más acá, se van, cierran y quedan fuentes de trabajos y se elimina un montón de fuentes de trabajo. Esto ya pasó con la General Motors durante la dictadura militar del proceso de reorganización nacional, ministro Martínez Dios, ministro liberal también, o está pasando ahora, que hay empresas que estaban acá unos cuantos años, no les conviene más, cierran y se van a otro país. Eso no pasa con las empresas argentinas, con la industria nacional. Por eso es tan importante que existan industrias nacionales, porque generan puestos de trabajo con una mayor estabilidad en el tiempo y donde permite esa industria, esa base industrial permanente, generar recursos humanos permanentes que van generando el know-how y a su vez que generan una gran producción y consumo nacional, porque un trabajador que está empleado consume, cobra su sueldo y consume. Un desocupado y puede consumir muy poco o nada, lo cual no solo atenta contra esa Argentina potencia, esa Argentina industrial, sino que hasta atenta contra la dignidad misma humana, ¿no es cierto? En síntesis, al llegar al tercer peronismo, del 73 al 76, se trata de revertir esto en cierta medida, se trata de lograr que lo que se llamó el pacto social, de generar una Argentina industrial con una justa distribución de la riqueza. Por eso en el pacto social las tres medidas centrales eran que volver a que la participación obrera, ese 50-50, que la clase empresaria tuviera el 50% y la clase trabajadora el 50%, es un plan de crecimiento económico que se verifica con un crecimiento económico de casi el 5% o 5,4% fue, no el último año, el gobierno de Isabel, que decae porque, bueno, hubo toda una serie de cuestiones políticas que incidieron para que eso no sea así, porque lo que no hay que... y el tercer punto del pacto social era combatir la inflación que existía, ¿no es cierto?, para que, logrado ese aumento de la clase trabajadora de acceder, o el pueblo, a ese 50% del PBI, bueno, se congelara en eso y que la inflación no erosionara ese poder adquisitivo. Este modelo que se da y que se intenta volver a instalar, bueno, el poder y las contradicciones políticas internas, porque el gran problema no era económico, eran épocas que se vivía muy bien, el gran problema era político, que acá se quería instaurar un modelo político en el contexto de la Guerra Fría, donde a este gobierno, muerto Perón, bueno, antes de morir Perón, ya se promovió el terrorismo, no se puede entender el terrorismo de los 70 sin comprender la cuestión de la Guerra Fría y la cuestión geopolítica, como tampoco el de los grupos de derecha. Entonces, más por una cuestión política que por una cuestión económica, se logra derrocar a este gobierno, se instala una dictadura militar y a partir de ahí se van generando 4 olas neoliberales que generan a través del tiempo esa Argentina primarizada. O sea que en síntesis lo que vimos hoy, que ese proceso pendular de la Argentina, vimos la mejor época de la Argentina de industrialización por sustitución de importaciones, que va del 46 al 76, donde en esas 2 últimas décadas, desde el derrocamiento de Perón, fue básicamente una concepción, un modelo de país soberanista, ¿no es cierto?, sustentado principalmente por el peronismo, la izquierda nacional, como el FIP, los radicales irigoyenistas, una estructura industrial nacional que defendía ese modelo, y en particular algo que se generó, que fue el movimiento obrero organizado, que si uno ve las declaraciones de esa época, que tenía un poder mucho más grande, un poder político en terreno mucho más grande que de hoy, y que defendía, que básicamente, más que lo gremial, defendía un modelo político. Por eso el modelo industrial de sustitución de importaciones se pudo
mantener a pesar del derrocamiento del peronismo en el poder, ¿no? Fueron la base irreductible de esa Argentina potencia industrial hasta su derrota en el 76. Que básicamente lo que hay que ver atrás de esto es la lucha o tratar de instalar dos modelos de país que luchan, esas dos Argentinas, y bueno, de acuerdo a cuál es la que gana, es la que instala su modelo económico y su modelo de país. Por eso, en el 76, más que una crisis económica, fue una crisis política la que le dio una fecha de función al modelo industrial nacional de sustitución de importaciones, y con el 76 ya se crean las condiciones para un giro hacia un modelo de apertura económica, de desindustrialización que se había logrado en las épocas anteriores, y esto marca progresivamente un regreso a una Argentina más primarizada, que se profundiza con las 4 horas neoliberales que hubo, que fue la dictadura militar, fue el ciclo Menem de la Rúa, fue Mauricio Macri, y la cuarta es con el gobierno actual. Acá lo que se marca es un punto de inflexión histórico donde ya mucho de la iniciativa política la tiene el poder de los grupos económicos concentrados, la oligarquía nacional contemporánea, que en conjunción y coordinación con los poderes extranjeros, con el imperialismo, marcó el modelo de país al cual llegamos hoy. Hoy llegamos hasta acá y dejamos para una última charla las 4 horas liberales del 76 al presente, de por qué la Argentina tiene esa historia pendular también entre una Argentina potencia industrializada y por otro lado una Argentina primarizada, granero del mundo. Un abrazo a todos. Bien, vamos a iniciar la cuarta y última parte de esta crónica, de este relato, de este análisis de Argentina potencia o Argentina granero del mundo, ¿no es cierto? Argentina con crecimiento, Argentina industrial, Argentina potencia, o una Argentina primarizada, vendedora de materias primas y alimentos, una Argentina granero del mundo. Y hemos visto hasta aquí cómo en el último periodo, en el periodo de industrialización por sustitución de importaciones, que empieza en el 30 pero se profundiza mucho en el peronismo y sigue desde la caída del peronismo inclusive hasta en el 55, hasta la caída del peronismo en el 76, en el tercer periodo, que ese modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones no se detuvo nunca. El país en todo ese periodo fue cuando tuvo el mayor nivel de industrialización en función de porcentaje de mano de obra ocupada y de la población, y además fue un periodo, principalmente durante los periodos peronistas, donde la clase trabajadora, la población, accedió a los mayores porcentajes del PBI, cerca del 50% en los primeros gobiernos de Perón, pero que después nunca decayó a menos del 40%, o sea, era un país en crecimiento, era un país que se industrializaba y era un país donde la masa trabajadora y la población disfrutaba de ese país que generaba y nunca cayó a menos del 40%, mejorando en los periodos justicialistas al 50%, inclusive en un año llegó al 54%. Pero bueno, eso es un poco lo que se termina en el 76, porque a partir del 76, que es lo que vamos a analizar hoy, del 76 al presente, vienen 4 olas liberales y hay un periodo de una década, 12 años, lo que podríamos decir un periodo donde se trata de volver a tener un modelo de industrialización, de protección de la industria, ¿no es cierto? Pero llegado al 76, lo que yo quiero poner énfasis, porque era chico pero lo viví, que era un periodo, los 60, los 70, fue un periodo de crecimiento económico, de inclusión social, no había prácticamente desocupación, los índices eran bajísimos del 2-3%, había relativamente poca pobreza, había posibilidades de trabajo, había inclusión social, y todo lo que uno compraba
todo lo que uno compraba, cuando uno se fijaba en las etiquetas, todas las etiquetas decían Industria Argentina. Había un sello de Industria Argentina en todo. Fue la etapa donde prácticamente todos los bienes se fabricaban acá. ¿eh? O sea que ese proceso virtuoso de industrialización por sustitución de importaciones, que por supuesto después hay que profundizarlo con empresas de base, con desarrollo de nuevos productos, de incorporación de la tecnología a la producción, con los valores o prácticas de productividad, todo eso está bien. Pero lo concreto, que era un país donde no faltaba trabajo, donde se producía de todo y donde la gente estaba bien. Cualquier trabajador se hacía una casa porque existía la estructura que permitía eso. Cualquier trabajador se podía comprar un auto, que sea un auto usado, pero se podía comprar un auto. Eso eran los 70. Y todos los productos tenían el sello de Industria Nacional. Eso a partir del 76, como decíamos, que el periodo que vamos a analizar hoy, se corta. Y a partir de ahí viene una reformulación del país con modelos económicos neoliberales. Concretamente hubo 4 olas neoliberales y ese periodo que prácticamente corresponde al kirchnerismo, de 10, 12 años, donde en cierta medida el modelo de protección a la industria nacional, de crecimiento con inclusión social se dio. En todas las olas neoliberales que hubo, que ahora vamos a escribir, en todas hubo decrecimiento del PBI, excepto en el caso de Menem, pero sí en todas hubo un decrecimiento de la participación de la masa trabajadora en el PBI. En todas disminuyó. ¿Y qué es el neoliberalismo? Vos decís, bueno, hay 4 olas de neoliberalismo y qué. Bueno, básicamente el neoliberalismo fue una corriente político-económica, fundamentalmente, que promueve modelos económicos, donde la idea central sería que promueve la reducción de la intervención del Estado en la economía, favoreciendo que sea el mercado, ¿no es cierto?, el principal regulador de la actividad económica. O sea, los grandes grupos económicos regulan la actividad económica en esa libertad de competencia, que en realidad es un viejo cuento porque es la libertad del lobo en el gallinero, ¿no es cierto? Si uno quiere establecer la igualdad entre la gallina y el lobo siempre se la va a comer. Y esto en un mercado liberado y no regulado, desregulado, como propone el liberalismo, ocurre eso. El pez grande se come al chico y se termina generando un oligopolio, o sea que pocas empresas manejan el mercado, que es lo que tenemos hoy concretamente en forma más acentuada que nunca. ¿Cuál es el problema de eso? Y bueno, que ya los precios de los productos no se regulan por la competencia de empresas, sino que se ponen de acuerdo 2 o 3, o en el caso que haya un monopolio, definen el precio y establecen valores monstruosos, ¿no es cierto? Con ganancias estupendas y con una gran imposibilidad de acceder a los mismos. Y se le llama neoliberalismo porque hubo un liberalismo a partir de Adam Smith en 1700, 1800, y esto surge un poco a mediados del siglo XX con la Escuela de Chicago, que un poco son los que Incy y Milton Friedman, que lo nombran mucho ahora, que bueno, traen un nuevo liberalismo ayornado a las épocas. ¿Y qué es, para conocer el neoliberalismo, cuáles son las principales medidas político-económicas que promueve el neoliberalismo? Y esto lo vamos a ver en todos los gobiernos que sucedieron después. Bueno, básicamente lo que propone es la desregulación, ¿no es cierto? Reducen las normas que limitan la actividad empresarial y los mercados financieros. Otra es la apertura comercial y financiera, o sea, se eliminan los aranceles, esas como habíamos visto las leyes de aduanas que habían con Rosa, se eliminan todos los aranceles y todo tipo de restricción al comercio internacional y también a los flujos de capital. Eso hace que empresas extranjeras con dumping, o sea, con protección de sus productos,
inunden el mercado local, eso que se producía acá no se produzca más, se cierran fábricas, se pierden fuentes de trabajo, se pauperiza la población y los flujos de capital, bueno, es los famosos capitales golondrina que vienen aprovechando determinadas cuestiones que se les crean muchas veces, generan grandes intereses que los vuelven a transformar en dólares, se van empobreciendo al país. El tercer punto que promovió mucho el neoliberalismo fue justamente la privatización de empresas estatales o directamente la transferencia a los grupos privados. ¿Por qué? Porque el Estado, al tener esa incidencia en el mercado, se le elimina una herramienta de control. O eventualmente, si es un negocio, bueno, ese negocio no lo puede hacer el Estado empresario, sino que tiene que ser para los grandes grupos privados, ¿no es cierto? Todo con el cuento, el verso de aumentar la eficiencia. Y sí, si bien a veces las empresas estatales hay que mejorarla, hay que controlarla y hay que imponerle pautas de funcionamiento eficiente, lo que es real que muchas empresas, algunas son estratégicas y otras indispensables para garantizar una base industrial o una participación del Estado que sirve como efecto controlador, para saber cuánto cuestan algunas cosas, para ver si hay algunos que se están aprovechando o no. El otro punto es la reducción del gasto público, es lo que se llama la disciplina fiscal, y lo que hacen es disminuir el tamaño del Estado y lo que gasta el Estado. ¿Y en qué gasta? Y bueno, gasta en áreas sociales, gasta en salud, gasta en educación, gasta en el bienestar de la población, que en realidad uno lo puede ver como un gasto, pero en realidad es una inversión social lo que se hace, pues es fundamental. Bueno, todo eso es lo que hace el neoliberalismo. Después, otra de las medidas que siempre promovieron básicamente es la flexibilización laboral. Siempre que llega un gobierno neoliberal, buscan aplicar reformas que reducen los costos laborales, que disminuyen los derechos de los trabajadores, que facilita la contratación y el despido de la gente. O sea, son todas normas que benefician a los grupos económicos en detrimento de los trabajadores y en detrimento de la población social. ¿Y qué es lo que ocurre siempre que llega un gobierno neoliberal? Siempre existe, y todos lo tuvieron, un mayor endeudamiento externo. Más préstamos aumentan la deuda externa. ¿Y por qué? Y bueno, porque esto es un sistema internacional creado donde esos grandes organismos financieros y los bancos son funcionales a un modelo de organización del mundo. Entonces dan préstamos a cambio de condicionamientos políticos, económicos para los países, que es más neoliberalismo. Y un país, al aplicar medidas neoliberales, básicamente se desindustrializa, termina siendo un país primarizado, con una economía primarizada, productora, ya sea de alimentos, en el caso de Argentina, o de materias primas con la minería. Por eso también la gran minería llega con Carlos Saúl Menem y sigue hasta el día de hoy en día, porque es la función que esos grandes poderes internacionales le dan a los países subdesarrollados, porque la Argentina, que era un país en vía de desarrollo, terminó siendo en muchos aspectos un país cooptado y subdesarrollado por los grandes grupos económicos locales e internacionales. O sea que básicamente, cuando se aplican medidas neoliberales, los principales beneficiarios son los grupos económicos privados, tanto locales como extranjeros. Y eso en detrimento de la población y en detrimento de un Estado-nación. Porque una nación fuerte económicamente, con control de su economía, con desarrollo, es una nación más fuerte que pasa. En cambio, una nación que no controla, que no tiene empresas públicas para incidir en determinadas áreas, que es una nación chica, una nación que no regula nada, bueno, es un Estado fantoche que deja al libre juego de los grandes actores, y los grandes actores son los grandes grupos económicos. Entonces la población termina siendo, tanto en lo laboral como en muchos otros aspectos, títeres de una realidad que no domina. O sea, el objetivo declarado del neoliberalismo es fomentar el crecimiento y la competitividad, dicen, aunque en realidad lo único que incrementa
es la ganancia empresaria de los grupos económicos, en detrimento de la población general, generan desocupación, pauperización social, desigualdad, debilita las redes de protección social, la salud, la educación, y se produce, además, facilita este esquema, un proceso de oligopolización empresaria. O sea, ¿qué es esto? Y bueno, que cada vez hay menos peces, hay peces más grandes en el mar, y los chiquitos se lo van comiendo los grandes. O sea, quedan grandes grupos empresarios donde 2 o 3 o 4 grupos dominan de los determinados mercados de productos, de servicios, e imponen los precios que les convienen. Esto está muy estudiado. Entonces, mentira que hay una competencia, van a competir y van a bajar los precios. No, al contrario, cada vez se concentra más, son menos, se produce lo que se llama justamente la oligopolización o cartelización del mercado, y bueno, terminamos en manos de estos grupos. ¿Qué es lo que ocurre hoy en Argentina? Hoy estamos viviendo ya el nivel mayor de concentración, donde en cada uno de los rubros encontramos que hay 2 o 3 empresas que lo controlan. O sea, es una ideología para un modelo de país, para beneficiar al grupo económico, a los ricos en detrimento del pueblo. Y sin derrame, no existe nunca el derrame, porque si vamos a crecer económicamente hasta que haya un derrame, eso nunca ocurre, ni ocurrió, ni va a ocurrir. Y entonces vemos que, por ejemplo, vemos que en los distintos periodos donde fueron gobiernos que representaron olas neoliberales, ocurrió todo lo que venimos diciendo. Por ejemplo, del 76 al 83, con la dictadura militar del proceso de reorganización nacional, podemos decir que vino la primera ola neoliberal, con un ministro civil liberal como Martínez de Oz, donde inicia una etapa de apertura económica, una baja de aranceles, una liberalización de mercado, sin contemplar que en esa liberalización muchos de los productos que producen empresas extranjeras que los exportan a Argentina tienen lo que se llama dumping, que es que los estados de esos países ayudan a las empresas en un montón de aspectos. Entonces, claro, tienen productos más baratos. A lo mejor no es que son más eficientes, pero sí que tienen estados que los protegen. Y nosotros como sonso decimos que no, que hay que abrir para competir. Había una propaganda famosa que un hombre se sentaba en distintas sillas, una de industria nacional se rompía, y hasta que encontraba una silla que había sido producida en otro país y esa funcionaba. Y eso iba a lograr que nos industrialicemos y que se produzcan mejores productos, lo cual después demostró que era una falacia total. Y en esa época lo que se logra, el objetivo básicamente es destruir la industria nacional, para que los grandes grupos económicos concentrados de la economía argentina, ahí se empiezan a formar los grandes grupos, los holding que habían de empresas diversificadas, ¿no es cierto?, que son el origen de muchos de los grupos mucho mayor, más poderosos que existen hoy. Ahí el trabajador, que en la etapa anterior del peronismo tenía participaba el 50% del PBI, bueno, acá bajó al 40%, bajó un 20% en realidad, de lo que ganaba, y a su vez empieza toda una etapa de desocupación, que en realidad había una desocupación encubierta con lo que era la subocupación o los cuentapropistas, y a su vez que hay aumento de la deuda externa. De una deuda externa casi inexistente de 4.000 millones de dólares se pasa a una deuda de 43.000 millones de dólares que deja el proceso. Después viene en el 83 con la democracia Alfonsín, que tenía una visión socialdemócrata, alguien que intentó hacer, tuvo un primer ministro Grispum, pero bueno, después el poder de estos grupos condicionado logran que asuma Vital Surrey, que aplica el famoso Plan Primavera. Ya empezamos a ver nuevamente medidas neoliberales. Lo que hizo en esa época, se termina estatizando la deuda privada, porque la mitad de la deuda externa era de privado y se estatizó, o sea que la pagamos entre todos. ¿Y quiénes eran los principales tomadores de esa deuda privada? Bueno, todos estos grupos privados, que había un listado de quiénes eran, una vergüenza. Los pobres, el pueblo, pagándole a los ricos la deuda que pidieron. Y era la mitad, eran más de 20.000 millones de dólares la deuda privada. Después viene la segunda ola neoliberal,
con Carlos Menem y de la Rúa, porque es prácticamente lo mismo, más allá que cambió el signo político, pero el modelo económico fue el mismo. Es la época del consenso de Washington, que promovía todas esas medidas que hablamos respecto a qué es el neoliberalismo. Inclusive tuvieron los dos un ministro en común, el principal de esa época, que es Domingo Felipe Cavallo, que fue el gran armador de los modelos neoliberales de esa época, con la convertibilidad. Liberalizaron la economía, redujeron aranceles, desregularon el sector público, lograron privatizar un montón de empresas del Estado, se produce una mayor oligopolización empresaria y una extranjerización, porque acá ya empiezan a entrar muchas más empresas extranjeras acá, para incidir en el mercado argentino. Pero básicamente hay una destrucción del Estado, una primarización de la economía, que se va acentuando. Esto hasta la crisis del 2001, donde cae por una gran eclosión social porque era insostenible la situación, y acá a partir del 2001 hasta el 2015, podríamos decir, perdón, del 2001 con Duhalde, y fundamentalmente después en el periodo, los 12 años del kirchnerismo, del 2003 al 2015, empieza un periodo donde se trata de involucionar esa primarización primaria y se trata de proteger medianamente la producción nacional. Hay un gran crecimiento económico, en particular durante el gobierno de Néstor Kirchner, también con Cristina, donde no solo hay crecimiento, sino esa participación de la población que durante el menemismo y de la Rúa había caído aún más, había caído al 30%, la población participaba del 30% del PBI, mientras que el 70% era para los grandes grupos económicos. Digo esta cifra porque cualquiera que se ponga a buscar las va a encontrar, o si no, busquen que van a encontrar. Y con Néstor Kirchner pasa de ese 30 a un 40% la participación del pueblo, de los trabajadores en el PBI, y además con tasas de crecimiento chinas, se hablaba, con superávit gemelo, comercial y superávit fiscal. Hubo tasa de crecimiento del 8,8%, el promedio da, y con Cristina después de un 3%, donde, digamos, se protegía. Acá vemos que cuando se protege la industria, cuando hay políticas no es, digamos, la inversión social que genera, no. Cuando usted tiene gente fuera del sistema económico, ¿qué va a hacer? ¿Los va a desechar? ¿Los va a fusilar? ¿Los va a matar? No. Hay que tratar porque eso también es un modelo político de solidaridad. Usted no puede dejar a la gente afuera que no consuma o se muera de hambre. No. Hay que generar la actividad económica para que esa gente después se pueda reinsertar, pero mientras tanto usted tiene que asistir. Bueno, terminados los gobiernos kirchneristas, con Mauricio Macri, nuevamente se viene un periodo, la tercera ola liberal, donde hay una mayor involución a la primarización, hay una gran timba financiera de nuevo, hay negociados que bueno, después surgen, hay crisis de deuda. Nuevamente, acá con Macri se pide más deuda, llegaron con 45.000 millones de dólares, siendo que en el periodo anterior, por ejemplo, se había eliminado la deuda con el Fondo Monetario. O sea, cada vez que hay una ola neoliberal hay un mayor endeudamiento, hay liberalización de la economía, hay cierre de empresas y hay crecimiento de la participación de los ricos, de los grandes grupos económicos. Se incrementa su participación del PBI y disminuye en la gente trabajadora. Y del 2019 al 2023, que fue el gobierno Fernández, más reciente, un gobierno que, bueno, trató de hacer algunas cosas y otras directamente no pudo, pues estuvo muy condicionado por la pandemia, estuvo condicionado por una deuda que recibió muy grande el gobierno anterior. Y lo que sí logró fue uno de los índices de ocupación más bajos que hubo, estos son datos reales, pero también fue el gobierno que, a pesar de un montón de medidas de subvenciones que quiso implementar, no logró
que aumentara la pobreza, o sea, logró una de las mayores ocupaciones laborales, pero también uno de los cuales tuvo los mayores índices de pobreza, igual que el de Macri. En realidad no cambió el índice de pobreza y el índice de indigencia, que también hay que ver, porque tienen índices similares prácticamente. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que todas esas medidas que se trataron durante el gobierno de Fernández, implementar de asistencia social, de asistencia a la indigencia, todo eso que llegó a esos sectores a través de los tarifazos en esta economía oligopolizada por los grupos económicos, toda esa plata se la quedaron ellos, porque ya dominan la economía, ya son un poder permanente. Eso es a lo que ha llegado esa oligopolización que ha habido de los grupos económicos. Y ahora, bueno, iniciamos la cuarta ola liberal con el gobierno de Javier Milei, donde ya se están viendo los mismos fenómenos que se vieron en los anteriores. Ha aumentado la desocupación, han cerrado fuentes de trabajo, ha habido leyes que beneficiaban directamente a las grandes corporaciones económicas, la ley ómnibus fue eso, ¿no es cierto? Hay un libre cambio y un liberalismo salvaje, ¿no es cierto? Más allá del anarcocapitalismo, es un gobierno liberal, inclusive las caras son las mismas, el famoso Toto Caputo, Sturzenegger, gran ideólogo también de la etapa anterior. Esto, lamentablemente, si uno analiza en función de las tres anteriores olas neoliberales, si uno, decía Albert Einstein, si uno hace siempre lo mismo, no puede esperar resultados distintos. Y acá se está haciendo lo mismo y mucho más profundo, por lo tanto el daño va a ser mayor. Acá sacado por inteligencia artificial, ¿no es cierto? La proyección que hay del PBI da entre -2 y +3, o sea, es una probabilidad. La proyección sí que hace participación de la clase trabajadora en el PBI es la más baja de todo, un 30%. La proyección de pobreza da casi un 45% y la proyección de indigencia un 15%. Son los peores índices, aclaro, son proyecciones, pero son los peores índices, aún peor que con Macri, peor que con Menem de la Rúa. El panorama es complejo. Las conclusiones a las cuales podemos arribar después de toda esta descripción, después de todo este relato, es que la historia económica argentina siempre ha estado marcada por evoluciones positivas y negativas, por evoluciones, crecimiento e involuciones. Entre una economía que buscaba ser desarrollada, industrializada para todo, y una economía primarizada, oligopolizada por los grupos oligárquicos o los grupos económicos concentrados en la economía actuales, es lo que vimos las dos Argentinas, esos dos modelos de país. También cada uno tiene dos modelos económicos distintos. Factores como las políticas de apertura, que son funcionales a los intereses extranjeros, a tener una economía primarizada, sin industria, o el otro modelo más proteccionista, que trata de proteger las industrias nacionales, las fuentes de trabajo, son más funcionales a los intereses nacionales. Estos son lo que prueban los números de los distintos procesos. Y todo eso ha influido en la capacidad del país para desarrollar una industria fuerte y diversificada o terminar siendo una economía primarizada, un país granja. Los ciclos de industrialización y primarización que vimos reflejan fundamentalmente tanto las presiones internas que hay de estos grupos de poder y las externas, como los cambios ideológico-políticos en el manejo económico del país, porque acá, desde afuera, siempre hubo una incidencia para que la Argentina sea un país primarizado, sea un país granja, proveedor de materias primas y alimentos. Y estos grupos concentrados de la economía de acá, oligarquía argentina, siempre tuvo viabilidad su proyecto de minoría ligada a los planes políticos del extranjero. O sea, para superar esta oscilación y poder llegar a ser alguna vez una Argentina potencia, la Argentina inevitablemente necesita tener un proyecto nacional soberano que a su vez tenga un modelo nacional
que combine estabilidad política, innovación productiva, una estrategia de desarrollo económico productivo a largo plazo, minimizando la dependencia de las exportaciones de materias primas. Se puede seguir haciendo, pero hay que tener una política de industrialización, de crecimiento, de promover el mercado interno con una economía más diversificada y de crecimiento, pero con inclusión social, ¿eh? Que proporcione fuente de trabajo, pleno empleo para una sociedad de consumo sólida, ¿no es cierto?, que dé estabilidad a ese proceso, que genere un mercado interno robusto como reaseguro de ese proceso de desarrollo, que tiene que ser un desarrollo industrial nacional. Puede haber empresas extranjeras, por supuesto, pero tiene que haber industria nacional y un proyecto nacional, como un modelo económico nacional que lo consolide. O sea, de acá de lo que se trata de definir, como hicieron otros países, es si potenciamos un modelo político-económico de desarrollo, de industrialización, de crecimiento con inclusión social, que nos beneficia a todos, o si termina imponiéndose un modelo de concentración económica con presidencia del Estado que solo va a beneficiar a los grupos económicos concentrados, solo va a beneficiar a unos pocos. Esa es la cuestión a definir. Un saludo y un abrazo a todos.